Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Alto y Claro con el FNT. En esta ocasión les saluda María Fernanda Briceño Quesada. En esta nueva oportunidad nos acompaña el compañero Adrián Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, CTCP. Sea bienvenido, compañero, a esta nueva edición. Buenos días. Quisiera que nos hablara sobre la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia. ¿Cómo surgió y en qué fecha se fundó? Gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos al programa Alto y Claro del FNT y poder compartir este proceso organizativo de los trabajadores por cuenta propia. Este proceso organizativo de los trabajadores por cuenta propia surge en mayo del 2002 por una orientación del comandante Daniel, y el Frente Nacional de los Trabajadores comienza este proceso en medio de una lucha fuertísima de clase, porque en ese momento el modelo capitalista neoliberal estaba en su máxima expresión. Habían privatizado todos los servicios y habían mandado a la calle una gran cantidad, por no decir la mayoría de los trabajadores, a la calle sin seguridad social, sin seguro social, sin convención colectiva, sin nada. Entonces este proceso fuerte que vivían los trabajadores, se demandaba entonces un trabajo rápido, y es por eso que el 1 de mayo el comandante Daniel orienta que se organice al sector, porque estaban siendo violados sus intereses laborales, sociales y humanos. Significaba que no solo había que reivindicar los derechos laborales de los trabajadores tradicionales, sino que había que luchar por el ejercicio del poder. Y es en este marco, ¿verdad?, que se inicia el proceso de la organización de los trabajadores. En ese tiempo se le llamaba informales, hoy se conocen con el nombre trabajadores por cuenta propia. El Frente comenzó a organizar eso y tuvo un proceso de 3 etapas en su desarrollo. La primera etapa consistió en la organización, que es del 2 de mayo hasta el 2006, comenzó a la organización, aglutinamiento de los trabajadores para defender sus derechos, porque estaban siendo desalojados, excluidos, marginados y penalizados por el hecho de trabajar en el área pública, donde sus derechos humanos y laborales y gremiales estaban totalmente violentados por el gobierno neoliberal. La segunda etapa del proceso es del 2007 al 2012. En este periodo ya habíamos ganado las elecciones, porque esa era la estrategia que nos habíamos planteado como Frente Nacional de los Trabajadores, ¿verdad? No solo era la reivindicación social y política de los trabajadores, sino también era llegar al ejercicio del poder. Ya habíamos ganado, el Frente Sandinista había ganado las elecciones, ya el comandante ya estaba en el gobierno, y entonces lo primero que el comandante Daniel hace es reivindicar el nombre, ¿verdad? La primera reivindicación que tenemos es que él dice: hasta hoy dejan de llamarse trabajadores informales, de aquí en adelante se llamarán trabajadores por cuenta propia. Esa fue la primera reivindicación. La segunda, en el 2008, es que saca un ordeno prohibiendo el desalojo de los trabajadores de los puestos de trabajo en el área pública. Y en el 2011 ratifica ese ordeno, pero ya no solo simplemente era que prohibía el desalojo, sino que en esa etapa, en ese momento, él plantea a los gobiernos municipales, a los ministerios y a las instituciones del Estado, que no solo estaba prohibido el desalojo de los trabajadores por cuenta propia, sino que también debían de apoyarlos y acompañarlos en su proceso de trabajo. Y en aquellos lugares donde se iban a hacer obras públicas y que ellos tenían sus puestos de trabajo, había que acompañarles y buscarles un lugar adecuado para que ellos siguieran generando ingresos para su familia. Eso fue el 12 de febrero del 2012. Había un conflicto entre las empresas
del transporte, el transporte urbano, el transporte selectivo y las mototaxis. Entonces él llama a una reunión para que se pongan de acuerdo y determinen los mecanismos que se tenían que hacer para evitar conflictos, pero que las mototaxis se quedaban trabajando. Ese fue, digamos, el periodo de esta etapa. Eso fue las primeras reivindicaciones que tuvimos como sector de trabajadores en esta etapa. La tercera etapa consistió del 13 al 2021. En este periodo, los trabajadores por cuenta propia, los emprendimientos familiares, comunitarios, las micro, pequeñas y medianas empresas han jugado un papel determinante en el desarrollo socioeconómico del país y en la reducción de la pobreza de nuestro país. Entonces, y por eso nosotros nos preparamos para una nueva etapa. Nosotros como trabajadores por cuenta propia nos preparamos para ese momento. Nos preparamos para desarrollar más capacidades en términos económicos, en términos políticos, en términos de dignidad, en términos de desarrollo productivo y reducción de la pobreza. Por eso hacemos el llamado a todos los trabajadores a organizarnos. ¿Y quiénes son los que integran esta organización? Estamos hablando de los trabajadores de los semáforos, las paradas de buses, los taxis, los cambistas, los vendecelulares, los comerciantes en los mercados, los productores en el campo. Estamos hablando también de los pescadores, de los movimientos indígenas. Estamos hablando de eso. Es una gran cantidad de trabajadores integrados en esta organización que permite que el desarrollo de la economía de nuestro país se lleve por buen camino y que avancemos en eso, pero con una cosa muy importante, que es la responsabilidad social que tenemos frente al pueblo de Nicaragua. Trabajamos para servirle al pueblo de Nicaragua, trabajamos para reducir la pobreza, trabajamos para acompañar al gobierno sandinista del comandante Daniel, la compañera Rosario, en la reducción de la pobreza en nuestro país. Bien, usted me comentaba que hay más de 65,000 trabajadores por cuenta propia organizados, pero quisiera que me comentara cuántos sindicatos hay en esta organización y cuáles son. Ahora tenemos más y ahorita estamos con 85,000 trabajadores a nivel de todo el país y tenemos 186 sindicatos, tenemos 9 federaciones, ¿verdad? Está la Federación de Cambistas, está la Federación de Mototaxis, está la Federación de Taxis, está la Federación de Mercados, está la Federación de Oficios Varios y está la Federación de los Vendecelulares, ¿verdad? Que son organizaciones bastante grandes. Por ejemplo, la de los Oficios Varios, por ejemplo, estamos hablando de las fritangas, estamos hablando de los comedores, de las pulperías en los barrios, que son fuertes y son bastantes. Entonces, esa suma de trabajadores, esa suma de emprendimiento, son los que le aportan a la economía de este país, ¿verdad? Según el Banco Central, el 56% del desarrollo al Producto Interno Bruto. Entonces significa que el aporte que estamos dando a la reducción de la pobreza es fuerte. Y lo decimos porque nosotros estamos en el último eslabón de la cadena de valor. Y de ahí hemos pasado, del 2002 a esta parte, hemos pasado a ocupar el primer lugar, digamos, en el aporte y desarrollo a la economía de nuestro país. Para ustedes como organización, ¿fue difícil organizar a los trabajadores y trabajadoras en este proceso? Indiscutiblemente que sí, pues cuando se platica y se dice así es bastante fácil decirlo, pero fue difícil porque estaban muy disgregados en todas partes. Había que primero visitarlos y convencerlos de que había que organizarse, ¿verdad? Porque ellos también tenían temor. Cuando los visitabas, ellos tenían temor de que los visitabas para desalojarlos o para echarlos presos. Entonces eso era complicado, pues, ¿verdad? Entonces, y había que convencerlos para eso. Sin embargo, la gente, cuando se fue dando cuenta que el Frente Nacional de los Trabajadores estaba organizándolo,
este sector, ¿verdad?, se dio cuenta que el Frente Nacional de los Trabajadores los estaba organizando para defender sus derechos, comenzó a crecer y crecer y crecer de tal manera que hoy tenemos 85,000 trabajadores aglutinados en el sector. Una de las organizaciones que tiene más grande del Frente Nacional de los Trabajadores. Quisiera que nos comentara cuál es ese aporte económico que brindan los trabajadores por cuenta propia a la economía nacional de nuestro país. Bueno, hay mucho, podemos decir. La producción, el comercio, los servicios son a los que estamos nosotros abocados en este proceso de organización. Y por ejemplo, está la pesca artesanal, están los pequeños y medianos productores, están las cooperativas, y están los comerciantes también, pues, que son los que se encargan de llevar los productos al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Entonces, esa sumatoria de esos emprendimientos familiares, de esos emprendimientos comunitarios, de esas pequeñas, de esas medianas empresas, y son los que garantizan el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Y luego reafirmamos con esto. En el 2018, con el golpe fallido, la empresa privada tradicional que conocemos se fue. Y aquí nos habían metido en la cabecita de que la empresa privada era la que sostenía, eran los que sostenían la economía de nuestro país. Y por eso entonces nos relegaban a este sector, ¿verdad?, al último eslabón de la cadena de valor. Entonces, y nos dimos cuenta, entonces aquí se dio cuenta, y esto también fue lo que nos sacó del anonimato y nos ubica en primer lugar, que demostramos que durante todo este tiempo la empresa privada tradicional que conocemos, porque nosotros no nos consideramos empresa privada, nosotros nos consideramos empresa social. Las empresas nuestras son empresas sociales que tienen un alto contenido y de responsabilidad social con el pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es la meta que tiene la CTCP en crecimiento organizativo? Cuando digo crecimiento organizativo, me refiero a cuántos afiliados y afiliadas podrían llegar a tener. Bueno, es un sector grande, ¿verdad? Es un sector grande, y nosotros todos los días estamos organizando nuevos sindicatos. O sea, por lo menos ahorita nosotros nos proponemos llegar al 2025, nos proponemos llegar a unos 25,000. Digo, unos 125,000 afiliados nos proponemos, es decir, crecer con unos 15 sindicatos más, ¿verdad? Esa es la idea. Pero más que estar preocupados por el crecimiento de la afiliación y más que estar preocupados por el crecimiento de los sindicatos, estamos preocupados y vamos a hacer mucho esfuerzo en la tecnificación del recurso, en la preparación del ser humano, en la preparación de los muchachos, que aprovechen, nuestros afiliados aprovechen mejor esos programas, esos proyectos que el gobierno ha puesto a disposición del pueblo nicaragüense. ¿Considera que la revolución es fundamental para continuar por los caminos de prosperidad? Mire, si nosotros no trabajamos para la defensa de la revolución, perdemos todo lo que hemos logrado. O sea, entonces es vital, es esencial la defensa de la revolución. Es esencial la defensa de las conquistas que la revolución nos ha dado. Hoy tenemos viviendas, tenemos hospitales, tenemos carreteras, tenemos los bonos productivos, tenemos la merienda escolar, tenemos la mochila escolar, tenemos los programas de formación profesional en las universidades, tenemos la Universidad del Campo, tenemos la Universidad Indígena. Entonces, si nosotros, los trabajadores, ¿verdad?, no entendemos esto, que la defensa de esos programas pasan necesariamente por la lucha nuestra, pero una lucha con dignidad, una lucha con defensa real de esto, porque está dirigido para los trabajadores. Yo le decía que en el comienzo de mi entrevista que esto está en una expresión de lucha de clase. Es el capital contra las personas, el capital. Entonces, el Frente Nacional de los Trabajadores está interesado no solo en la reivindicación del sector, está interesado también en el ejercicio del poder. Nosotros, si no mantenemos la revolución en el poder,
nosotros no vamos a poder avanzar y estamos proscritos a que perdamos todo lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces, la defensa de la revolución es indispensable para tener garantizados nuestros puestos de trabajo. Quisiera agradecer la participación del compañero Adrián Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, CTCP. Esperamos contar con una nueva participación en otro programa. En esta ocasión estuvo con ustedes María Fernanda Briceño Quesada. Nos vemos en una nueva edición de su programa Alto y Claro con el FNT.